al Señor. Vamos a estar todos juntos buscando la palabra de Dios. No nos olvidemos que el día lunes vamos a estar celebrando lo del Día del Niño en este lugar. Los hermanos que han preparado, que ayudan, que colaboran, no nos descuidemos de esto. Libro de Isaías. Isaías capítulo 59. Gloria al Señor. Isaías capítulo 59. Y vamos a estar leyendo del capítulo 59 de Isaías, el verso 21. Isaías capítulo 59, verso 21, dice así la palabra del Señor. Y este será mi pacto con ellos, dijo Dios. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Dios, desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que llena nuestro corazón, por la esperanza, la fortaleza que nos da, la fuerza espiritual para servirte en todas las cosas y seguir adelante llevando a cabo, Señor, la misión, la tarea que nos has encomendado. Te rogamos que en esta noche, Señor, nos des oído de sabio para oír y entendimiento de entendido. Haz que nuestra mente se abra para recibir, para percibir, para comprender con claridad todas las cosas. Envía tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo y llene nuestros corazones más y más. Sea reprendido toda perturbación en el corazón, en la mente, en el nombre de Jesús. Y gracia abundante nos sea dada. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y tomamos asiento. Gloria al Señor. Esto justamente que acabamos de leer, el espíritu mío que está sobre ti, mi palabra que puse en tu boca, no faltará de tu boca, tampoco va a faltar de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos. Esto tiene que ver justamente con todas las cosas que nosotros venimos viendo para atrás a causa de lo que Dios va a hacer. Nosotros hemos estado viendo cómo el Señor, Él dijo que Él va a enviar hambre a la tierra. Y va a enviar hambre y no va a ser hambre de comida, sino va a ser hambre de oír la palabra de Dios. Entonces, esto significa que si Dios va a enviar hambre a la tierra es porque va a haber establecido lugares de alimento espiritual. Gloria a Dios. Cuando en Egipto hubo los 7 años de abundancia, también después vinieron los 7 años de escasez. Y cuando vinieron los 7 años de escasez, hubo un lugar, un país donde acopiaron y donde tenían guardado. Y cuando vino el hambre, todo el mundo salía a buscar y no encontraba, hasta que se enteraron que en un lugar había grano y que en un lugar había alimento. Entonces todos iban a Egipto a comprar, porque ahí habían guardado mucho grano. Cuando Dios envíe este hambre, que dice, he aquí vendrán días, dice el Señor, en que enviaré hambre a la tierra, es porque ya estarán preparados los lugares, el lugar donde habrá el alimento que necesitan los hambrientos, porque nunca Dios va a producir algo que no haya con qué saciarlo. Entonces, cuando Dios dice que Él va a producir hambre, es porque Dios va a tener lugares, sus lugares preparados con el alimento necesario para que los hambrientos busquen, para que no se conformen más como están, para que no se conformen más con lo que tienen, sino que dentro de ellos sientan una necesidad de Dios.
una necesidad de Dios. Y arde en su pecho un deseo, un anhelo de escuchar palabra de Dios. Un deseo, un anhelo de buscar un lugar donde esté la palabra de Dios. Un deseo y un anhelo quiere decir que ya no hay otra cosa que lo pueda saciar. Ellos necesitan otra cosa, algo espiritual y algo que proviene de Dios. Entonces tendrán un hambre que el dinero no lo podrá saciar. Por más dinero, por más, hermano, comodidad y bienes que tengan, ya no lo va a saciar. Ellos van a querer otra cosa. No va a ser suficiente. Él haga pacto con 100, haga pacto de 500, haga pacto de 1000. No va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Llévese el jaboncito de la buena suerte. No va a ser suficiente. Van a empezar a sentir otra cosa adentro, porque Dios va a poner ese sentir. Entonces, si Dios va a poner ese sentir, el sentir del hambre de la palabra de Dios, esto significa que el Señor preparó y prepara sus lugares de donde justamente va a haber el alimento necesario para que los hambrientos coman, para que los sedientos beban. Entonces se oirá la voz a todos los sedientos: venid a las aguas, acá hay agua, venid a las aguas, venid y comed gratis. Amén. Gloria a Dios. Por eso todo lo que hace el Señor es firme y va a llevarse a cabo. Por eso nosotros hablamos en el libro de Isaías, capítulo 61, cuando decía: el Espíritu del Señor está sobre de mí porque me ungió Dios. Entonces dijimos: me ungió Dios y el Espíritu del Señor entonces está sobre de mí. Y no solo eso, me ungió, el Espíritu de Dios está sobre de mí, me envió. Y si lo envió es porque le puso una palabra en su boca, una palabra que al hablarla, hermano, que es el alimento, al hablarla y oírla, produce la fe. Entonces de ahí nosotros hemos estado viendo: me ungió Dios. Y el valor que tiene, hermano, la unción de Dios, un hombre ungido de Dios, como le dijo el Señor a la samaritana: si tú supieras quién es el que habla contigo, tú pedirías de él y él te daría agua viva, él te daría agua viva. Entonces el reconocimiento, hermano, del valor de aquellos que han sido llamados por Dios, ungidos por Dios, y que en su boca Dios ha puesto las palabras de esta vida, para que los sedientos beban y para que los hambrientos coman, para que oigan, hermano, las palabras de la boca del Señor y sean saciados aquellos que son necesitados. Entonces nosotros hemos estado viendo justamente el valor de aquellos que Dios llamó, y de ahí, hermano, el cuidado que tenemos que tener de no ser enlazado con alguno que le diga: no, usted ya tendría que ser, usted tendría que ser apóstol, usted tendría que ser evangelista, usted tendría que ser. Entonces los engañan y luego los llevan para darle un título, solo un título, sin una unción que Dios no ha dado. Por eso nosotros tenemos que esperar, no salir de las congregaciones. No, allá me dijeron: venga, acá nosotros lo vamos a poner como pastor, venga, acá lo vamos a poner como evangelista, venga, usted lo vamos a hacer, venga con nosotros. El tener mucho cuidado de no ser enlazado por aquellos que Dios no los llamó, hermano, y que están buscando hacerse los grandes delante de los ojos de los hombres. Sino que tenemos que saber esperar el tiempo del Señor, porque aquellos que Dios los llama son aquellos que el Señor justamente los va a ungir, y son aquellos sobre quienes el Espíritu de Dios va a estar, y son aquellos que van a llevar las palabras de esta vida, esta palabra que los hombres desesperados van a salir buscando. ¿Dónde? ¿Dónde hay un hombre de Dios que tenga las palabras de esta vida? ¿Dónde hay un profeta de Dios que tenga las palabras de esta vida? ¿Dónde hay un evangelista de Dios? ¿Dónde? Van a estar buscando, se amontonará la gente. La Biblia dice que irán de mar a mar buscando palabra de Dios. Por eso el tiempo de la preparación, nosotros, hermanos, Dios nos está llevando en un tiempo que nos consagremos, en un tiempo de consagración, es un tiempo de santificación, es un tiempo, hermano, de búsqueda del Señor, es un tiempo de despertarnos, de darnos cuenta: somos templo del Espíritu Santo, somos el sacerdote de nuestro propio templo, somos
somos, hermano, el cuerpo donde el Espíritu del Señor tiene que habitar para llevarnos, donde el Espíritu de Dios sea Él el que hable y nosotros no, donde los hombres cuando nos vean, no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo, porque nosotros nos pusimos a un costado y le dimos la rienda de nuestra vida al Señor, que Él la lleve. Gloria a Dios. Entonces nosotros hemos estado viendo, Dios va a hacer eso, Dios va a producir, hermano, un hambre que la gente no va a haber forma que lo sacie. No va a haber manera, porque aquellos que no han sido llamados por Dios y que los hombres lo pusieron, que el diablo, hermano mismo, muchas veces lo levantó, porque no es maravilla que Satanás se transfigure como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Por más, hermano, que hagan lo que hagan, no podrán saciar la necesidad que tendrán esos hombres. Entonces saldrán las grandes y populosas, se quedarán vacías, porque aquellos que son de Dios saldrán en búsqueda de palabras del Señor. Por eso los lugares que son del Señor van a quedar chicos, no va a haber dónde meterlo, dónde meter más grano. ¿Por qué? Y por la necesidad que va a haber. Por eso en la preparación nosotros dijimos, no nos tenemos que asombrar con la gente que nosotros veamos que entra a la congregación. Hermano, el estado en que entra, nosotros no nos tiene eso que afectar y nosotros no tenemos que escandalizarnos porque vengan en una situación incómoda, sino que tenemos que saber que si Dios lo trae es porque Dios va a hacer algo en ello. Y de ahí estar paciente, no acusar, no extender el dedo, no reírnos, no burlarnos, no esperar. Dios trajo, Dios algo va a hacer, entrar en oración, hermanos, para que la obra del Señor se cumpla perfectamente en aquello que lo trae de una manera indeseable. Dios lo va a traer porque Dios va a hacer una obra. Amén. Cuando Dios produzca esto, el hambre y la sed de la palabra de Dios, van a venir con diferentes pensamientos, pero en la medida que vayan entrando van a ir viendo, van a ir percibiendo, van a ir escuchando, van a ir siendo renovados y van a ir encaminándose conforme el Señor los vaya llevando. Entonces nosotros no tenemos, hermanos, ni que escandalizarnos, ni tenemos tampoco ninguno de nosotros ser piedra de tropiezo a ninguno de los que vengan. Por eso Dios nos va sacando de la carnalidad, del hombre natural, de las manifestaciones del hombre natural, y nos va llevando a que vivamos la vida del Señor, la vida del Espíritu, una vida espiritual. Nos va llevando a una manera y a una forma, hermanos, que luego seamos nosotros los que ayudemos a los que entren a la iglesia, hermanos, para que resistan los embates del maligno que lo va a querer volver a sacar para afuera. Y nosotros estamos ahí como hermanos mayores ayudando a los otros hermanitos a que ellos permanezcan, a que estén firmes, a que, hermanos, no desmayen y no vuelvan para atrás. Entonces nosotros hemos estado viendo, Dios va a producir eso, un hambre en la gente, en el mundo cristiano, un hambre de oír la palabra del Señor. Por eso la necesidad de aquellos que son llamados verdaderamente por el Señor. Por eso no nos tenemos que apresurar, no tenemos que salir corriendo a ver quién me unja, quién me da un ministerio. No, tenemos que esperar en el Señor, porque mayor que los hombres es Dios. Amén. Los hombres, no se olviden, solo le pueden llegar a dar un título. Es como que, hermano, lo que se estudia, y usted estudia la Biblia, hace un estudio, hermano, concienzudo de la Biblia, y le pueden llegar a darle un título de algo, hermano, que para los hombres es grande. Pero ¿qué si no tiene la unción del Señor? ¿De qué va a servir un título? Solo va a ser un título para ser orgulloso y más soberbio nada más. Pero cuando está la unción, la gracia del Señor, entonces la soberbia ya ha sido morigenada y el orgullo ya ha sido morigenada, y lo que se ve es el Espíritu del Señor operando en un hombre, en una mujer de Dios que con toda humildad sirve al Señor y nunca se le suban los humos a la cabeza. Nunca se siente que es mayor o superior a otro, sino que siempre él se ve como aquel que tiene necesidad de ayudar a los hermanos, de lustrarle los zapatos, de lavarle los pies. No tiene vergüenza ni temor de hacer esas cosas, porque él sabe que ha sido llamado para servir, no para ser servido.
La mayoría de los hombres ellos quieren escalar lugares para ser servidos. Jesús dijo, entre vosotros no será así, sino que el mayor servirá al menor. El mayor será el que sirve. Por eso lo reunió y agarró un lebrillo, agarró, hermano, algo con agua y empezó a lavarle los pies a ellos. Y dijo, ¿veis lo que yo hago? Ustedes me dicen a mí el maestro y me dicen a mí como que yo soy el mayor. Y ve, bueno, así tienen que hacer ustedes. Lavarse los pies los unos a los otros, ayudarse los unos a los otros, ayudarse. Entonces esto tenemos que aprenderlo a hacer entre nosotros para que cuando vengan ellos también, hermano, lavemos los pies de los que vienen. Por eso vimos, el Espíritu del Señor está sobre de mí. Y luego dijimos, ¿por qué el Espíritu de Dios estaba sobre él? Porque lo ungió Dios. Entonces es lo que nosotros tenemos que anhelar y desear, la unción de Dios, que Dios nos unja, que Dios nos llene de Espíritu Santo, que Dios nos bautice con Espíritu Santo, que la gracia de Dios llene nuestro corazón, que Dios nos dé ministerio, que Dios nos dé dones, que Dios nos dé operaciones, que Dios opere de en medio de nosotros. Entonces un pueblo que está constantemente clamando y buscando las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, un pueblo, hermano, que ha entendido y ha comprendido que ha sido crucificado con Cristo, muerto y sepultado, que el hombre viejo murió y que es una nueva creación y ahora ya vamos rumbo a la perfección. Entonces tenemos que entender con toda claridad todas estas cosas, porque tenemos que ayudar a los que vienen y les tenemos que enseñar. Por eso lo que no sabemos tenemos que preguntar, lo que no entendemos, cómo es esto, cómo es el otro. Los discípulos le preguntaban al Señor, ¿cómo es la parábola esta? Le hablaban en parábola cuando estaban todos, pero cuando estaban a solas le preguntaban, Señor, ¿cómo es esto, cómo es el otro? Y el Señor les declaraba y les decía, a vosotros os he declarado las cosas que son del reino, a los otros no. Ellos querían saber y preguntaban. Usted no se quede con la duda. Si algo tiene duda, pregunta, inquiera, ore, busque de Dios. Dios tiene una respuesta a su pregunta. Dios nos va a consultar, nos va a expresar en público lo que nosotros queramos saber, o mediante la predicación, mediante una alabanza, mediante una conversación o mediante una pregunta. Entonces Dios nos va a sacar de un lugar estrecho a un lugar espacioso de conocimiento. Por eso dijimos, el valor que tiene que ser ungido por el Señor. Porque la unción de los hombres no hace nada, pero la unción de Dios hace mucho, porque con la unción va el Espíritu de Dios. Y con el Espíritu de Dios la unción, entonces va el ser enviado. El Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ungió Dios, me ha enviado. Y Dios no lo mandó a sacarle plata a nadie. Ni le mandó a sacarle los bienes a nadie, ni a decir, traiga el lavarropa, traiga el secarropa. Ni le mandó a decirle, vaya, traiga todo el dinero. No mandó, dice la palabra del Señor, me ha enviado a hacer un bien, me ha enviado justamente a vendar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a predicarle buena nueva a los abatidos, aquellos que no tienen fuerza, que no saben cómo hacer, que son, hermanos, son llevados a un pensamiento del suicidio, de suicidarse, a nosotros decirle que de Dios hay una fortaleza que puede venir sobre él. Aquellos que están heridos, hermanos, doloridos por situaciones, Dios nos da esa gracia que nosotros podamos vendar el corazón de ellos. A los que están llevados, han sido llevados cautivos sin razón, como quien ha sido raptado y se han llevado, hermano, en una situación de desesperación, de desespero. Nosotros, por la palabra que Dios nos ha dado, nosotros libertemos al cautivo. Y a los que están presos con justa causa, que están presos, están en una situación muy mala, con justa causa, nosotros vamos a anunciarle que en Cristo Jesús hay perdón del pecado y mediante el perdón del pecado hay apertura de cárcel. Gloria a Dios. A nosotros nos ha dado esa gracia de llevar a cabo esa tarea. Por eso nosotros hemos estado viendo lo que Jesús dijo, como el Padre me envió, yo os envío. Así que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a los enfermos y librando a todos los oprimidos del diablo. Y Jesús dice, como el Padre me envió, yo os envío. ¿Por qué? Porque sobre Cristo había una promesa poderosa. Y esta promesa que nosotros estamos leyendo en el libro de Isaías 59:21, que dice así:
Y este será mi pacto con ellos, dijo Dios. El espíritu mío que está sobre de ti y mis palabras que puse en tu boca, que es lo que Isaías 61 dice, el espíritu del Señor está sobre de mí, me ungió Dios. El espíritu mío que está sobre de ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, y ahí viene la promesa, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Esta es una promesa hecha a Cristo, que de sus hijos no iba a faltar ninguno que le falte el Espíritu de Dios ni las palabras de Dios de la boca de ellos. Cuando usted lee en el libro de Hebreos capítulo 2 verso 13, el libro de Hebreos dice, he aquí yo, hablando de Jesús, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y hay otro pasaje donde Jesús ora y dice, Padre, tuyos eran, pero tú me lo diste. Ninguno de ellos se perdió, sino solo el hijo de perdición. Entonces había una promesa, hermano, y la promesa era que el mismo espíritu que había estado sobre de él era el mismo espíritu que iba a estar sobre su simiente, sobre la simiente de Cristo. Es decir, todo aquello, hermano, que habían creído, que habían recibido, todo aquello, hermano, sobre quienes vino la gracia del Señor, la promesa de Dios, mi espíritu estará sobre de ellos, y no solamente mi espíritu estará, las palabras que estaban en tu boca también estarán en la boca de ellos. Por eso Jesús dijo así, como el Padre me envió, yo os envío con la misma autoridad, con el mismo poder, con la misma gracia, yo os envío. Lo que había en mí también estará en vosotros. Y quiero decirle algo más, cosas mayores podrán hacer. Mayores todavía. Quiere decir que nos lleva más allá de lo que Él dijo y obró. Porque la promesa es para los hijos de sus hijos, es decir, hermanos, para los que creyeron en Él y para aquellos que los que creyeron, predicaron y otros creyeron en Él, también la promesa es para ellos. Y esta es una promesa, hermano, interminable que ha llegado aún a todos nosotros, porque nosotros recibimos de esa promesa, por eso nacimos de Dios. Entonces es una promesa dada de parte de Dios siempre sobre Cristo y de ahí a toda su descendencia. ¿Qué es lo que dice en el libro de Joel?